Mi nombre es Luis David Barana Córdoba y les voy a hablar sobre la unidad 9, la vía de apremio. Como introducción tenemos que la vía de apremio es una de las fases del proceso de ejecución. Aquí también se va a hablar sobre la forma de ejecución, que son el embargo, la intervención y el secuestro. Como primer punto tocaré la definición de apremiar, que este es un verbo que significa compeler u obligar a otro mandamiento que el juez ordena. Antiguamente en el procedimiento español se utilizaba la palabra para designar el hacer valer las sentencias, que sea efectiva, ya que era una obligación. La vía de apremio es el procedimiento para llevar a cabo la ejecución procesal o forzada, dentro de los cuales se destacan los puntos siguientes, que son la sentencia firme, las sentencias definitivas. La firme es aquella que tiene autoridad sobre la cosa juzgada. La definitiva es aquel que no tiene objeto de apelación, tiene sentencia interlocutoria, los convenios y las transacciones, y los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales son las resoluciones definitivas, a diferencia que tiene como fondo el litigio sometido a arbitraje que pronuncian los árbitros. Como siguiente punto tenemos la ejecución provisional y la definitiva. La provisional es aquella sentencia que se produce cuando la definitiva todavía no es firme, no es definitiva, y la provisional puede ser como un tipo de sentencia de condena, dentro de los cuales se destacan los siguientes puntos que las dictan sobre los procesos de filiación. Eso quiere decir que, salvo los pronunciamientos que regulan las obligaciones, tienen como objeto principal el pleito, que es solucionarlo. Como siguiente punto es las que condenen a emitir una declaración de voluntad. La voluntad que emite el sujeto, demandado y demandante. El siguiente punto es la que declara en la nulidad o caducidad de los títulos. Tampoco procederá esta ejecución provisional en sentencias extranjeras no firmes, de acuerdo a lo que establecen los códigos federales y del Estado. Y por último, no procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio. Esto es para declarar la vulneración del derecho al honor, intimidad y propia imagen. Los puntos anteriores son los que no en los casos que no procede la sentencia. Y la ejecución forzada, aquí es cuando forza la parte ejecutada para el cumplimiento de las obligaciones o la obligación a la que fue condenada. Como siguiente punto tenemos los presupuestos que rigen la ejecución de la sentencia. Aquí son diferentes puntos, que es la instancia de parte, la competencia, la impugnación de las resoluciones dictadas, las limitaciones del derecho y los gastos y costas. Como primer punto, la instancia de parte. Aquí es una manifestación del principio dispositivo en el proceso civil. Eso se encuentra dentro del artículo 500 del Código Civil del Distrito Federal. A esto significa que el juzgador no puede ejecutar sus sentencias de oficio. En la competencia, como toda regla general, el juez debe ser competente en materia y en instancia para conocer del juicio. La impugnación de las resoluciones dictadas para ejecución del fallo. Aquí en el artículo 527 del Código Civil del Distrito Federal menciona que las resoluciones dictadas para la ejecución no se emitirán otro recurso que el de responsabilidad. Eso quiere decir que se concede el recurso de la queja contra las interlocutorias dictadas. Como otro punto tenemos las limitaciones del derecho a oponerse a la ejecución. Esto es como regla general que las excepciones y defensas deben oponerse de manera estricta. Eso se hace en la constatación de la demanda, es decir, en la etapa en el que se expone. Y por último, los gastos y costas procesales. Al momento de la resolución se dicta al que le corresponden los gastos y costas originados durante la ejecución procesal. Este se le atribuye a la parte vencida. Como otro punto tenemos el patrimonio ejecutable. Aquí el autor nos advierte que la sentencia penal se ejecuta in persona, la sentencia civil se ejecuta in rem.
La penal es in persona. Aquí también se habla sobre que va más allá de la patrimonialización. Eso quiere decir que nos encontramos que el derecho ha alcanzado un mayor desarrollo al tratar de evitar que el ser humano sea desposeído de sus pertenencias, de sus patrimonios, todo esto de carácter civil. Tenemos las formas de ejecución. Una de ellas es el embargo. El embargo es definido como la afectación decretada por medio de la autoridad que es competente sobre un bien o conjunto de bienes que la persona posee en propiedad privada. Este se caracteriza por realizar mediante simple señalamiento una diligencia judicial del bien embargado y la anotación del embargo en el registro público de la propiedad. La afectación del embargo puede ser llevada a cabo mediante el secuestro o el depósito del bien. Como siguiente punto tenemos el secuestro. Este es que se da desde la perspectiva del derecho procesal civil para efectuar precisiones previas a partir del derecho afectado para situarnos en la propiedad y evitar errores cometidos. Eso se da por medio de un contrato de secuestro, que es una modalidad contractual del perteneciente de los contratos de prestación de servicios conjuntamente en la locución de servicios. Esto quiere decir que el acto jurídico contractual celebrado por quienes tienen intereses encontrados de, de un bien determinado tienen como un núcleo del acto jurídico el acuerdo de las partes para entregar un bien a un depositario o confiarle la custodia para la conservación. Y el otro tipo es el secuestro procesal. Este surge al haber la controversia de un determinado bien sobre las partes que no se ponen de acuerdo sobre la necesidad de celebrar un contrato de secuestro. Y por otro punto tenemos a la intervención. El tipo de intervención es la intervención improductiva y la intervención de información. La primera se refiere a que la facultad del interesado puede solicitar al juez la clausura del negocio y la conversión del embargo de intervención a secuestro. Y la segunda es que su finalidad es el embargo y la cual requiere recabar la información sobre el movimiento económico de la empresa o la persona natural o jurídica contra la que quiere llevar el auto cautelar. El juicio ejecutivo y remate de bienes. Aquí es que se define en el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Dice que si el contrato se fijó a precio de una finca hipotecaria, debes adjuntar al acreedor la renuncia expresa de la subasta. Es decir, que aquí se renuncia al remate de los bienes hipotecados. La naturaleza del juicio ejecutivo. Aquí tenemos que tiene una finalidad que consiste en procurar que el titular del derecho subjetivo protegido a satisfacción tenga la participación dentro del acto procesal contra el demandado y darle la oportunidad, así sean limitadas, que exponga sus excepciones contra el título ejecutivo y además suministre la confirmación de su posición. Tenemos la subasta y adjudicación en el remate de bienes. Aquí en el artículo transcrito que ya fue reformado en 1973, nos menciona que agotado el procedimiento, la sentencia debe decidir los derechos controvertidos. De resultar probada la acción, la sentencia declarará que al lugar a hacer trance. Esto quiere decir que una vez que se renuncia al bien, ya sea que se dé por procedido o no por vía ejecutiva, y si no hay lugar o no hacer trance y remate los bienes embargados, el pago de acreedor, decidiendo también los derechos controvertidos. La sentencia no procede en el juicio ejecutivo si se reservara el actor sus derechos para que se ejerce en esta vía. Tenemos la intervención de terceros. Aquí se habla de unas tercerías excluyentes, que son los procedimientos mediante los terceros ajenos a la relación procesal se oponen a la afectación de sus bienes.
Tenemos el pago a acreedores. Aquí es una vez que se reclama la deuda, se embarga el bien y la persona acreedora reclama lo que es su pago, ya sea en bien o en efectivo, dependiendo cómo hayan pactado el contrato y sus cláusulas. Como conclusión tenemos que la vía de apremio es un procedimiento del derecho vigente. Este atiende a la eficacia de las resoluciones judiciales y además que el embargo no agota un acto único, ya que hay relaciones jurídicas diversas entre el juez y las partes, además entre el actuario y las partes, y así sucesivamente, que existe un depositario entre los terceros y las partes, los valuadores y las partes. Los valuadores se encargan de evaluar el bien en sus condiciones y cantidad monetaria. Y todo eso tiene una finalidad de garantizar el pago de las prestaciones pecuniarias a cargo del sujeto que tolera la afectación de los bienes o derechos que les pertenecen. Y esa es la biografía, por mi parte es todo.